bienvenidos a un nuevo video. ¿Te interesan las bienes raíces? ¿Te interesa el mundo inmobiliario? Pues tienes que ver esta entrevista. Voy a hablar con Álvaro de Imperio Inmobiliario. Nos va a platicar de qué se trata este trabajo, qué carreras puedes estudiar para llegar ahí, qué fue lo que más le gustó, sus recomendaciones. Así que si te llama la atención, tienes que ver esta entrevista. Si tú aún tienes muchas dudas de qué estudiar, entra a orientacionesvocación.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y podamos ayudarte. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Nos vas a platicar de lo que haces, nos vas a dar consejos para todos quienes quieran entrar al mundo inmobiliario, pero empiezo con que nos digas qué hace un agente inmobiliario. Soy originalmente de Madrid, España, pero llevo 5 años trabajando en el mercado inmobiliario, sobre todo en México, como agente inmobiliario. Trabajo fundamentalmente en la Ciudad de México y me dedico a comercializar inmuebles y bienes raíces, fundamentalmente en México, sí. Un agente inmobiliario es el intermediario en una transacción de activos inmobiliarios. Generalmente, cuando tú quieres comprar un DEPA o cuando quieres vender un DEPA, solemos acudir a los servicios de un agente inmobiliario para poder hacer una comercialización más eficiente de este DEPA. Muchas veces nos cuesta vender un DEPA o nos cuesta comprar o encontrar lo que queremos. Queremos encontrar la casa de nuestros sueños o queremos vender una casa que no podemos vender. Pues bien, un comercial que está muy especializado y que tiene una red de contactos y de clientes muy amplia te puede ayudar con sus servicios. ¿Y hay diferentes tipos de agentes inmobiliarios? Sí, hay diferentes tipos de agentes inmobiliarios y hay diferentes tipos de agencias inmobiliarias también. Un agente inmobiliario puede trabajar de forma independiente para sí mismo o puede trabajar para una agencia inmobiliaria. Les tengo que platicar qué tipos de agencias inmobiliarias hay en México. En México hay 2 tipos de activos inmobiliarios que se suelen vender. Están los activos inmobiliarios de alto valor, que suelen ser más de 10 millones de pesos. Digo, por ejemplo, un hotel o un centro comercial, porque eso muchas veces no lo pensamos, pero son activos que también se venden y tiene que haber un agente inmobiliario detrás. Y la segunda categoría son activos inmobiliarios de valor medio o reducido. Son activos de menor de 10 millones de pesos. Generalmente hablamos de un DEPA en ese caso. O sea, la mayoría de los DEPAs en la Ciudad de México y en Guadalajara, en Monterrey, suelen tener un valor de comercialización entre 1 y 5 millones de pesos. Son DEPAs que se venden mucho más rápido que si vendiéramos un activo inmobiliario que fuera de gran valor. Entonces, como hay 2 tipos de activos inmobiliarios en México, las agencias inmobiliarias se especializan en uno o la otra categoría. Si tú quieres ser agente inmobiliario, te tienes que especializar también en una u otra categoría. El 90% de los agentes inmobiliarios se especializa en vender DEPAs en la segunda categoría. ¿Qué tipo de agencias inmobiliarias trabajan en cada una de estas 2 categorías? Como les he dicho, en la primera categoría de los activos de alto valor se especializan generalmente las agencias inmobiliarias de mayor prestigio. ¿Por qué? Porque para comercializar un activo inmobiliario de alto valor, generalmente necesitas un comprador bastante especializado. Para comprar, por ejemplo, un activo de alto valor, lo puedes tener que comprar un banco o un cliente millonario con mucho dinero. Entonces, una agencia inmobiliaria de prestigio puede hacer de intermediaria entre ese tipo de transacción. Una agencia inmobiliaria de prestigio puede emplear agentes inmobiliarios, pero generalmente suelen ser muy exclusivos en qué tipo de gente contratan como agente inmobiliario. No suele ser fácil entrar a trabajar en estas agencias y necesitas realmente tener unos estudios y una preparación muy buena para trabajar ahí. Y como les comentaba, están los activos inmobiliarios de valor medio o reducido, que suelen ser la comercialización de DEPAs. Aquí suelen haber agentes inmobiliarios independientes que se dedican a la comercialización de este tipo de activos, o puede haber también agencias inmobiliarias que se dediquen a este tipo de inmuebles. Por lo general hablamos de franquicias. Estos suelen ser los tipos de agencias inmobiliarias que nos vienen a la mente cuando pensamos en una agencia inmobiliaria. Podemos pensar, por ejemplo, en Century 21, en RE/MAX, en Coldwell Banker. Son franquicias que están en todas las colonias y que cualquiera puede entrar e intentar vender su DEPA o intentar comprar un DEPA. Si quieres entrar a trabajar en una agencia inmobiliaria, en una franquicia, realmente es muy fácil conseguir un trabajo ahí. Simplemente tienes que entrar
y pedir trabajo y decirles que tienes interés y te suelen contratar inmediatamente. ¿Por qué te suelen contratar tan rápido en las franquicias inmobiliarias? Pues porque no pagan salario. Un agente inmobiliario generalmente cobra una comisión. Esto es algo que no todo el mundo sabe, pero un agente inmobiliario, al no tener un salario, no cobra cada quincena, cobra cada vez que vende un inmueble. Y va a ganar dependiendo de lo que venda, ¿no? Exactamente. Cuando un agente inmobiliario no vende nada, pues no cobra nada. Y como cuando empiezas a trabajar como agente inmobiliario, generalmente no tienes contactos, no tienes... Cuando tú empiezas a trabajar como agente inmobiliario, ¿cómo consigues vender un depa? ¿Cómo consigues a quién se lo vendes? No tienes contactos, que es lo más importante en el trabajo del agente inmobiliario. Pues bien, cuando empieza un agente inmobiliario a trabajar en una agencia inmobiliaria, pues el primer año puede ser que no venda nada, porque no tiene contactos, no tiene forma de vender. Entonces, hay muchos agentes inmobiliarios que se desesperan en su primer año y por eso hay una tasa muy alta de rotación en las agencias inmobiliarias que son franquicias. Yo, por lo general, cuando recomiendo trabajar en una agencia inmobiliaria, no recomiendo trabajar en una franquicia. Yo a todos los que me escriben y los que me preguntan, siempre recomiendo trabajar en una agencia inmobiliaria de prestigio. ¿Por qué? Porque al ser activos de mayor valor, los que se comercializan, estas agencias pueden pagarte realmente más dinero al agente inmobiliario. No solo te pagan una comisión, sino que a veces hasta te pagan un salario. Te pueden pagar todas las quincenas y luego te pagan una comisión al final de año. Es una vida mucho más cómoda y es menos estrés a la hora de trabajar como agente inmobiliario. De estar buscando vender, porque si no vendes, pues no vas a ganar y pues en este caso vamos a ir de cierta manera más constante y seguro. Ok, Álvaro. Ahorita decías que es importante especializarte o en una o en otra, pero sabemos que en México no es una carrera como tal que vas a estudiar la licenciatura de agente inmobiliario. Entonces, ¿qué estudias para dedicarte a esto? Pues en México, para entrar a trabajar como agente inmobiliario, no hace falta ningún tipo de certificación, ni ningún tipo de licencia. Hace unos años en México se eliminó la licencia que siempre estaba porque se pretendía dinamizar el mercado inmobiliario. El gobierno pretendía bajar el coste de los precios de los inmuebles, quitando barreras de entrada a la comercialización de inmuebles. Esto se ha visto que no realmente ha sucedido así. Los inmuebles siguen subiendo todos los años y lo que se ha hecho es se ha de alguna forma desprofesionalizado el trabajo del agente inmobiliario. Eso sí, si quieres trabajar en una agencia inmobiliaria de prestigio, generalmente te suelen pedir una carrera y unos estudios. Para entrar a trabajar en una agencia inmobiliaria de prestigio, realmente solo contratan a gente que haya estudiado carreras en las mejores universidades de México. Si has estudiado en una universidad quizás que no sea tan conocida, puede ser más difícil encontrar trabajo. ¿Y qué tipo de carreras serían? Las carreras que yo más veo como agentes inmobiliarios en agencias inmobiliarias de prestigio son las siguientes. La más conocida generalmente suele ser negocios internacionales. Esto se debe porque te ofrece un espectro muy amplio de conocimientos, gestión de proyectos, que puedes luego aplicarlo a gestión de un proyecto inmobiliario. Es una carrera muy dinámica que luego lo puedes aplicar muy bien al trabajo de agente inmobiliario. La segunda carrera que se ve mucho es la carrera de arquitectura. ¿Por qué? Porque un arquitecto se conoce muy bien el inmueble y el diseño del inmueble, conoce el dibujo técnico del inmueble y se lo puede enseñar a un cliente. Le puede decir qué cualidades son las que tiene un inmueble y por qué el cliente debería comprarlo. La tercera carrera que yo recomiendo y que se ve mucho como en los agentes inmobiliarios puede ser Derecho, abogacía. ¿Esto por qué? Porque en la transacción de un inmueble hay muchas leyes y muchos códigos legales que tienes que conocer. Procesos en la notaría, hay muchos procesos, contratos de arrendamiento. Un abogado pues lo puede conocer mucho mejor que alguien que no tenga conocimientos de abogacía. Y la cuarta y última carrera que veo mucho es diseño de interiores. Esto se debe a que un agente inmobiliario que trabaje de forma independiente, si es diseñador de interiores o diseñadora de interiores, puede ofrecer sus servicios además de agente inmobiliario. Puede vender un depa y decirle al comprador, como si quieres renovar tu nuevo depa, yo te puedo ofrecer mis servicios. Como dos proyectos en uno, ¿no? Exactamente. Estas son las carreras que más se ven como agente inmobiliario. Pero hay una cosa muy importante que hay que decir.
para entrar a trabajar como agente inmobiliario en una agencia inmobiliaria reconocida, realmente lo más importante no es la carrera. Lo más importante es dónde estudies. Esto, lamentablemente, o como quieras verlo, afortunadamente es así en México. Las universidades más reconocidas son las que luego pueden colocar más a sus estudiantes en las mejores agencias inmobiliarias. ¿Qué universidades son en las que más contratan? Pues el TEC, por ejemplo, la UP, la NAWAC, ese tipo de universidades. Hablo de las agencias inmobiliarias de prestigio, o sea, no las franquicias, obviamente. ¿Qué tipo de agencias inmobiliarias? Les puedo dar unos nombres, por ejemplo, CBRE es la agencia inmobiliaria de prestigio que tiene una posición más monopolística en la comercialización de activos inmobiliarios de alto valor. En segundo lugar está Cushman & Wakefield, es otra agencia inmobiliaria de prestigio que es estadounidense y que se dedica también a la comercialización de activos de alto valor, hoteles, centros comerciales, grandes bloques de depas. Y la tercera agencia inmobiliaria que tiene una posición muy dominante en el mercado inmobiliario es JLL, John Lang LaSalle. Para la mayoría de ustedes, quizás que no tengan mucho conocimiento en el mundo inmobiliario, quizás estas agencias no les suenan porque son bastante poco conocidas. Pero para la gente que se dedique al mundo inmobiliario son bastante reconocidas y tienen una marca muy fuerte. Si tú como agente inmobiliario trabajas en una de estas agencias inmobiliarias de prestigio, pues realmente puedes avanzar mucho tu carrera como agente inmobiliario. Oye, Álvaro, entonces, a lo que entiendo, si quiero llegar ahí, realmente puedo estudiar cualquier carrera, de preferencia lo que dices en las universidades que mencionaste, si quiero entrar a estas agencias de alto prestigio. Pero así es en otros países también, por ejemplo, en España, también puedes estudiar cualquier carrera que te lleve a esto. Hay certificaciones como maestría. O sea, hay también, vamos a decir, estudios universitarios en algún otro país que te lleve a este mundo. Pues la verdad que cambia mucho por país. Esto lo que te acabo de contar todo es muy especializado a México. En otros países cambia mucho porque, por ejemplo, en Estados Unidos hace falta una licencia para empezar a trabajar como agente inmobiliario. Tú tienes que hacer un examen, te lo tienes que estudiar. Tienes que estudiar quizás como 2 o 3 meses y luego tienes que pagar una tasa para conseguir certificarte como agente inmobiliario. Si no tienes esa tasa, pues no puedes trabajar como agente inmobiliario. En España es quizás un poco más parecido a México. No hace falta un certificado o una licencia, pero quizás el mercado está menos segmentado. En México hay una diferencia muy grande entre los activos de alto valor y de valor reducido o medio. Quizás en España o en Europa la diferencia es menor. Entonces, los agentes inmobiliarios son todos como más parecidos entre sí. Álvaro, ¿y tú qué estudiaste? Yo de profesión soy financiero. Yo estudié finanzas en la universidad y realmente cuando empecé a estudiar no tenía una idea muy clara de a qué me quería dedicar. Cuando terminé mis estudios, empecé a hacer pasantías o... prácticas. Exactamente. Prácticas. Empecé a hacer prácticas en empresas. Y ahí es cuando empecé en mi primera experiencia como agente inmobiliario. Entré a trabajar en una gran empresa en CBRE de agente inmobiliario y así es como empecé a trabajar. No tenía ningún conocimiento inmobiliario, simplemente tenía un conocimiento de financiero y pude entrar así. Pero supongo que lo que aprendiste en la carrera también lo fuiste aplicando y ya en la experiencia pues vas aprendiendo más del tema. Y esto lo comento por la gente que a lo mejor le preocupa. Es que si necesito estudiar una carrera que esté relacionada como las que mencionaste o si me gusta otra cosa, pero todo me quiero dedicar a esto. Al final creo yo que lo que aprendes en la carrera lo vas a aplicar, pero también la experiencia te va a dar mucho conocimiento, ¿no? Sí, tienes toda la razón. La experiencia es muy importante. Y pues sí, la carrera es importante, pero al final lo que realmente vas a aplicar es lo que vas aprendiendo el día a día, la experiencia. En principio no sabes quizás mucho, empiezas sabiendo muy poco y todo es nuevo, pero con el paso del tiempo vas aprendiendo, vas creando tu cartera de clientes y al final te acabas convirtiendo en todo un profesional con mucha más confianza en ti mismo. ¿Cuáles son las habilidades que crees que debe desarrollar toda persona que quiera entrar al mundo inmobiliario? Realmente yo creo que todo el mundo puede entrar al mundo inmobiliario.
pero las cualidades más importantes en el carácter de una persona es ser extrovertido, ser muy simpático y realmente ser muy organizado en tu trabajo. Es muy importante ser serio, ser constante, porque muchas veces vas a tener deals inmobiliarios en los que tienes que trabajar y luego al final se te caen estas transacciones, no salen y tienes que seguir a la siguiente. Y puede ser que hayas trabajado todo un mes y no hayas conseguido lograr los frutos de esa transacción. Por eso tienes que ser muy constante, muy serio, pero además muy extrovertido para poder crear una cartera de clientes y conocer el mayor número de gente posible. Una de las tareas más importantes de un agente inmobiliario es marcar para prospectar a posibles clientes. Tienes que marcar a dueños de inmuebles, a posibles compradores, y muchas veces no va a llegar a nada. Simplemente tienes que platicar con ellos, hablar con ellos, socializar, hacer amigos, y muchas veces sabiendo que quizás no va a ocurrir nada con ello. Simplemente te quedas con el contacto y pues quizás en el futuro pues, puede surgir una oportunidad. O que te presenten a los amigos de los amigos, a los familiares, de ahí es donde vas creciendo, ¿no? Claro, sí. La mayoría de los agentes inmobiliarios empiezan pues, con su familia. Quizás tu tía tiene un inmueble que quiere vender, o quizás el amigo de un amigo o un conocido tiene un inmueble que quiere comercializar, y así tú puedes ofrecer tus servicios como nuevo agente inmobiliario en la que estés empezando. Una cosa muy importante para todos los que quieran empezar como agente inmobiliario es muy importante especializarte en un lugar. Si tú vives en una colonia o en una determinada colonia, es muy importante que te especialices ahí. No intentes abarcar toda una ciudad o quizás algunos como hacen en todo México, porque es imposible. Tú tienes que especializarte en una colonia y ahí, tirando de amigos y con conocidos y con familia, intentar crear tu red de contactos ahí. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí es donde vas a tener mayor fuerza para luego poder comercializar un inmueble. Una vez que tú tengas un inmueble, vas a tener que ver cómo venderlo. Y la única forma que lo puedes hacer es con tu red de contactos. Y una duda, Álvaro, es venderlos y rentarlos también, ¿verdad? Porque no nomás es la venta, sino también puedes, como oficinas en renta o rentar un depa, una casa, ¿no? Sí, claro. Un agente inmobiliario vender depas, puede arrendar depas, puede incluso ayudarte a comprar. Quizás estás buscando una casa en una colonia, pero no la conoces muy bien. Pues el agente inmobiliario se puede poner a prospectar, a llamar, a marcar a posibles vendedores para conseguir tu casa. Entonces, pues, un agente inmobiliario puede hacer todo. Es muy dinámico, realmente. También dijiste que las carreras que pudieran llevarte aquí o que tú conoces que son agentes inmobiliarios es derecho. Para este trabajo, ¿necesitas saber de leyes? Te necesitas saber un poco de leyes. No necesitas ser un experto en abogacía, pero sí te ayuda mucho conocer un poco lo que es una transacción inmobiliaria y qué marco legal hay. Realmente la experiencia también te va a dar estos conocimientos. No hace falta que estudies abogacía solo para dedicarte al mundo inmobiliario, pero te ayuda mucho. Hay una cosa que también se puede añadir aquí, y es que si tú puedes estudiar abogacía y especializarte, por ejemplo, en ayudar a agentes inmobiliarios en las transacciones inmobiliarias. Puedes trabajar, por ejemplo, para una notaría, y cada vez que un agente inmobiliario quiera comercializar un inmueble o realizar una transacción, tú como abogado puedes ayudar, puedes ofrecer tus servicios de abogacía. O sea, realmente la abogacía también tiene una rama de inmobiliaria en la que puedes dedicarte a trabajar. Además de leyes, hay otros conocimientos que te pueden ser muy útiles como agente inmobiliario. Te pueden servir mucho los conocimientos de contaduría, que puedes estudiar y aprender también estudiando contaduría. Te pueden servir mucho los conocimientos de avalúos inmobiliarios. ¿Cómo se evalúa un inmueble? ¿Cuánto vale una casa? Esto es algo que mucha gente no sabe. ¿Cuánto vale su casa? Realmente muy pocas personas que lo saben. Y un conocimiento que es muy importante, sobre todo si quieres entrar a trabajar en una agencia inmobiliaria de prestigio, es hablar bien inglés. En las agencias inmobiliarias de prestigio generalmente te van a hacer una entrevista al entrar a trabajar y van a ver tus conocimientos de inglés. No tienes que hablar perfecto, pero sí tienes que más o menos poder manejar inglés. La razón de esto, de que necesites hablar inglés, es que puede ser que tengas que hablar con clientes extranjeros. Quizás un cliente foráneo quiere comprar un inmueble en México y tú le tengas que atender.
si no hablas inglés, pues va a ser muy difícil que te ayudes a realizar esa transacción. Y más en las zonas, supongo que son turísticas, hablando como Cancún y todas las playas, ¿no? Creo que ahí vas a encontrar muchos extranjeros, ¿no? Sí, por supuesto. En la zona de la Ribera Maya, en Cancún, el inglés es muy importante. Tienes un mercado muy grande de extranjeros y puedes estar comercializando casas en la playa. Si no hablas inglés, pues realmente no vas a poder trabajar ahí. Por cierto, es un mercado muy interesante en Cancún. Cualquiera que quiera ser agente inmobiliario es una opción que yo le recomiendo que la pruebe. Quizás dedicarse a vender y a comercializar casas en esa zona. Y ahorita que decías de los avalúos, también hay gente que se dedica, corrígeme, exclusivamente a evaluar cuánto cuesta una casa y no necesariamente ni que las vendan ni que las rentas, sino solamente se encarga a, vamos a decir, ponerle precio. Sí, así es. Esto lo realiza un evaluador y es un tipo de trabajo, es diferente al de agente inmobiliario. Simplemente te realiza un avalúo para que tú, como al vender una propiedad inmobiliaria, puedas justificar el precio. Si tú quieres vender una casa por 2 millones de pesos, pues quizás el comprador te pregunte, oiga, ¿usted cómo sabe que esta casa vale 2 millones de pesos? Porque quizás la casa vale solo 1 millón y la está vendiendo por un precio mayor. Pues un evaluador lo que va a hacer es tasar la casa y va a ver cuánto vale en la zona en la que vive. Va a mirar en qué colonia. Por ejemplo, si es una colonia muy buena, pues probablemente el avalúo va a ser muy alto. Si es en una colonia un poco menos nice, pues quizás va a ser un precio muy inferior. En México realmente el avalúo no siempre es necesario, solo cuando es una transacción muy importante. Si es una casa muy grande, muy bonita y necesites, por ejemplo, financiación del banco o necesites financiamiento del Infonavit o de otras formas de financiar la casa, ahí quizás necesites un avalúo. Es una industria muy interesante, la de evaluador, yo también la recomiendo. Yo para mí también muchas veces como agente inmobiliario me preguntan ¿cuánto vale mi casa? Simplemente para que les ayude a saber cuánto vale su casa. Y yo, aunque no soy evaluador, sí puedo hacer un avalúo, les puedo hacer un pequeño cálculo y eso luego lo pueden utilizar con otro agente inmobiliario para justificar un precio. Y ahorita que decías, entonces también es importante que conozcas de créditos, financiamiento y todo eso, porque al final eso, pues vas a darles esta información a tus clientes, ¿no? Eso es súper importante. Muchos clientes no tienen suficiente dinero para comprar una casa y como agente inmobiliario te pregunta, oiga, por favor, ayúdame a conseguir financiamiento para comprar esta casa. Y es ahí donde tienes que utilizar tu red de contactos que has adquirido con la experiencia. Quizás tienes un amigo que trabaja en un banco o quizás tienes un amigo que presta dinero. Pues ahí con tu red de contactos, puedes crear un deal y ahí crear una transacción. Una cosa que me suelen preguntar mucho es si se puede empezar directamente como agente inmobiliario independiente. Hay mucha gente que le gustaría no trabajar para una agencia inmobiliaria y realmente no tener que compartir su comisión. Porque esto es una cosa que mucha gente no sabe. Tú cuando trabajas para una agencia inmobiliaria tienes que compartir quizás la mitad de tu comisión con la agencia y realmente no está tan padre. Pero realmente empezar como agente inmobiliario independiente es algo que yo no recomiendo a la gente. La razón de esto es porque ser agente inmobiliario independiente no tienes contactos, realmente no conoces nada de la industria y no tienes nadie que te asesore y que te ayude un poco a guiarte en el mundo inmobiliario. Si tú empiezas como agente inmobiliario independiente, realmente todos los costes, por ejemplo, de marketing, costes de teléfono, todo lo vas a tener que financiar tú mismo. Si trabajas para una agencia inmobiliaria, quizás la agencia inmobiliaria te va a ayudar a pagar los costes. Y si empiezas como agente inmobiliario independiente, aunque te vas a quedar toda la comisión, al principio te va a ser muy duro. Y puede ser que al cabo de un año, si alguien te ofrece trabajo en algo completamente diferente, puede ser que abandones el mundo inmobiliario y tu trabajo de agente inmobiliario. Es por ello que yo siempre recomiendo, trabaja primero unos años en una agencia inmobiliaria y luego, si ya tienes tu portfolio y tu red de clientes, independízate y trabaja como agente independiente. Claro. Y aquí va mi siguiente pregunta conectada a lo que decías de quizás en un año, porque apenas estás empezando, apenas estás haciendo tu cartera de clientes, pues no estás teniendo ingreso.
Pero, ¿qué les dirías a quienes les preocupan si les va a ir bien económicamente si se deciden por este camino profesional? Pues eso es una pregunta muy buena, la verdad. En los inicios de la carrera de un agente inmobiliario, realmente no vas a ganar dinero porque te va a costar mucho cobrar una comisión. Te va a costar mucho vender tu primer inmueble y conseguir tu primera comisión para poder pagar todos tus gastos. Es muy importante que al empezar como agente inmobiliario que tengas muchos ahorros, que tengas un colchón financiero fuerte para poder pagar tus gastos. Yo recomiendo siempre que tengas por lo menos 6 meses hasta un año de ahorros de tus gastos necesarios. Esto obviamente es un colchón financiero que muy poca gente tiene. Si no, yo te recomiendo que vivas con tus papás o que vivas con tu familia y que no vivas solo, porque si no vas a tener demasiados gastos. Y luego, claro, si eres un buen agente inmobiliario, pues realmente no tienes un límite a tu comisión que puedes cobrar. Si vendes un DEPA cada mes, con que solo vendas un DEPA, puedes ganar una comisión muy buena y vender y vivir muy bien de ese dinero. Hay agentes inmobiliarios que realmente, solo por su red de clientes, sin realmente tener que hacer mucho trabajo, están continuamente vendiendo y comprando DEPAs, simplemente porque ya tienen una experiencia muy grande. Cuando tú trabajas en un trabajo, no cobrando comisión, pero como Godín, por ejemplo, tienes tu salario y ese salario pues quizás no va a subir mucho. Pero cuando tú trabajas como agente inmobiliario, realmente trabajas para ti mismo. Y entonces todas las comisiones que te lleves, pues cuantas más cobres, mayor va a ser lo que ganes. La parte de y la parte del dinero que puedas ganar es la razón por la que todo el mundo se mete a agente inmobiliario. Tiene la popularidad y la fama de ser un mundo donde puedes ganar mucho dinero. Y eso es cierto, o sea, el mundo inmobiliario puede ser muy rentable, pero también es un mundo muy competitivo, donde hay muchos agentes inmobiliarios y es muy importante que te guste tu profesión, que te guste lo que haces, que lo disfrutes, que no sea algo que hagas solo por dinero, sino que lo hagas porque te gusta. Si disfrutas mucho del trabajo, puedes llegar a ser un buen agente inmobiliario y a ganar mucho dinero con esta profesión. Claro, y es como todas las carreras que te dicen, es que ahí les va a ir súper bien. O sea, van a ganar mucho dinero, pero si es algo que de verdad vamos a decir, no se te da en el hecho de disfrutarlo, pues ¿cómo le vas a hacer para vender más cosas, para tener más clientes, para ir creciendo si estás sufriendo en eso y a lo mejor dices, sí, me va bien económicamente, pero tengo que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para que me vaya bien porque no lo disfruto, pero gano dinero? Esa es la parte que hay que siempre reflexionar, ¿no? Claro, así es. Si entras a ver quiénes se dedican a ser agente inmobiliario, pues la mayoría de la gente es gente que lo hace porque no tiene otro remedio. Hay mucha gente que es gente mayor o gente desempleada o gente que no tiene dinero y quiere ganar dinero de esa forma, que no tiene trabajo. Esto realmente, si te metes a agente inmobiliario por una de estas razones, pues realmente nunca vas a ser un agente inmobiliario bueno, porque realmente lo vas a hacer solo por necesidad. Tienes que hacer tu trabajo porque te gusta, porque te apasiona, porque quieres conocer más gente, porque te gusta ayudar a la gente a encontrar su casa de sus sueños, o te gusta ayudar a la gente a vender su casa y así poder solventar una necesidad económica que tienen. Esto es muy importante a la hora de decidir el trabajo que quieres hacer. Y creo que tocas un punto también bien importante de que al final también estás ayudando a los demás, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando, mucha gente se va al tema del dinero y vas a ganar buen dinero, pero también si te enamoras de lo que haces, puedes verlo con otra perspectiva de les estoy dando o ayudando a encontrar la casa de sus sueños por el resto de su vida, a esta familia, para que crezca, un matrimonio, a niños chiquitos. Entonces, creo que todo eso también, si te agrada la parte social, puede ser muy gratificante. Así es. También hay que el cliente nota cuando tú le estás queriendo ayudar o cuando simplemente estás interesado en el dinero. Si nota que eres un mercenario y que simplemente quieres ir a la pensión, pues realmente quizás no te van a recomendar y no van a querer volver a trabajar contigo. Pero si notan que tú les quieres ayudar y si notan que, por ejemplo, te preocupas por su casa, es la casa en la que han vivido durante 20 años y la quieren vender, y notan que te preocupas por su casa y que quieres encontrar unos compradores que se ocupen bien de la casa y que la traten bien, pues ellos luego te van a recomendar y vas a conseguir nuevos clientes de esa forma. Si vas simplemente por el dinero, pues quizás nunca quieran volver a tener una clase contigo y no puedas conseguir más clientes ahí. ¿Y qué son los colegios? Los colegios son instituciones que reúnen a
en este caso agentes inmobiliarios, para maximizar y para crear eficiencia en el mercado inmobiliario. Con la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios, tú puedes conseguir una licencia con ellos que realmente no la necesitas para trabajar como agente inmobiliario, pero con la que te puedes educar y puedes instruirte como agente inmobiliario. Ofrecen cursos, ofrecen trainings para agentes inmobiliarios y ofrecen que los agentes inmobiliarios conozcan y puedan crear su propia red con otros agentes inmobiliarios que están dentro del mismo colegio. Son las instituciones que son muy útiles y que, por desgracia, no todos los agentes inmobiliarios utilizan, pero si tú estás empezando nuevo como agente inmobiliario, yo te recomiendo que intentes contactar a los colegios, a la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios, y que si tienen un curso, que lo intentes, que impartas en el curso. Si el curso te cuesta algo de dinero, pues es una parte de tu training que es muy importante. Sí, que es lo que te iba a decir, que las capacitaciones también pudieran dártelas las mismas agencias, ya que si en el caso de que te contraten, como a lo mejor la agencia de alto prestigio o una franquicia, y ahí mismo también te dan esos cursos, ¿no? Para que te vayas actualizando. Sí, hay agencias inmobiliarias que también ofrecen sus propios cursos para instruir a los agentes inmobiliarios. Eso es señal de que la agencia inmobiliaria se preocupa por sus agentes. Una agencia inmobiliaria, por ejemplo, que invierte mucho en sus agentes es Keller Williams. Keller Williams es una agencia inmobiliaria de Estados Unidos que lleva 20 años en México y que tiene una institución que se llama Keller Williams University. Es una institución académica que ofrece cursos gratuitos y algunos de pago para los agentes inmobiliarios de Keller Williams. Es una forma de invertir en sus agentes inmobiliarios y muchas agencias inmobiliarias tienen este tipo de cursos. Un agente inmobiliario con mucha experiencia puede haber hecho ya muchos cursos y tener unos conocimientos muy amplios en el mundo inmobiliario. Como opinión personal, a ti, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer gente nueva, conocer clientes de muchas áreas y realmente poder hacer amigos de muchas áreas diferentes. Y me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta también mucho trabajar de forma independiente y trabajar, al final como agente inmobiliario eres un poco como un mini empresario porque trabajas mucho para ti mismo, con tus propias comisiones, tus propios proyectos. Y si eres una persona independiente, con ganas de trabajar más y de echarle muchas horas al trabajo, pues realmente el trabajo de agente inmobiliario puede ser para ti. Ese es mi caso, o sea, me gusta mucho conocer gente, trabajar de forma independiente y también es muy importante que te guste el mundo inmobiliario. O sea, el mundo inmobiliario es dinámico y es un mundo muy interesante. Está muy mezclado con el mundo financiero también. Y si te gusta esto, es algo que recomiendo mucho. También recomiendo, si eres una persona competitiva, que pruebes a entrar al mundo inmobiliario. Una cosa que quería recomendar también, para saber si ser agente inmobiliario es para ti o no, ustedes creo que tienen una web que imparte test para saber si un trabajo es bueno para ti o no. Yo recomiendo a todos los que estén viendo este vídeo que intenten hacer ese test y que vean el resultado, si puede ser el mundo del agente inmobiliario algo para ti o no. En tu experiencia, ¿es posible a lo mejor alguien que tenga un trabajo de oficina, como ingeniero, administrador, lo que sea, y que quiera empezar en este trabajo inmobiliario? ¿Será posible hacer las dos cosas? Ahorita que decías que puedes ser independiente con tu tiempo. Entonces, yo voy a mi trabajo, a las 6 de la tarde salgo, pero aparte de los fines de semana o en las tardes, noches, estoy revisando, aprendiendo de esto, teniendo con mis clientes. ¿Se puede? ¿Se pudiera hacer las dos cosas? Sí, claro que sí. Tú puedes dedicarte todo el tiempo que quieras a ser agente inmobiliario. Tú puedes trabajar en un trabajo de oficina a medio tiempo o unas cuantas horas al día y por la tarde trabajar como agente inmobiliario. Esto es una opción que yo realmente recomiendo mucho a todos los que están iniciando en el mundo inmobiliario porque te da forma de empezar poco a poco y probar unas horas al día si es algo que te gusta. Es una opción mucho mejor que empezar de lleno agente inmobiliario y 8 horas al día y no sabes realmente lo que estás haciendo y es todo muy nuevo. Es mucho mejor, si estás trabajando tu trabajo, que sigas en tu trabajo y que le dediques 1 o 2 horas al final del día a prospectar nuevos clientes, a aprender sobre el mundo inmobiliario y a trabajar. Y al final puede ser una opción muy, muy válida como de trabajo a tiempo parcial.
Si ves que trabajando 1 o 2 horas al día como agente inmobiliario te está gustando y te gusta, pues puedes ampliar, puedes trabajar 2 horas y ampliar a la semana y al final quizás trabajar los 2 trabajos a la vez. O incluso dejar tu trabajo al final y trabajar solo como agente inmobiliario. Es algo que es muy común en los agentes inmobiliarios y una opción que yo recomiendo mucho. ¿Qué es lo que menos te gusta o te ha gustado de tu trabajo? Lo que puede ser muy duro como agente inmobiliario es el mundo inmobiliario es un mundo muy cíclico. Hay temporadas en las que se vende mucho y hay temporadas en las que se vende muy poco. Una temporada, por ejemplo, en la que se vende muy poco puede ser en invierno. Si tú no consigues ventas, pues no tienes comisión y no ganas dinero. Y para la gente que no le guste la volatilidad y que de repente no le entre dinero, pues esto puede ser muy difícil. Y es algo que a mí también me cuesta. Tienes que saber ahorrar mucho, proveer, o sea, tener mucha visión de futuro, de ahorrar, de no gastar mucho y de tener ahorros por si en una temporada de repente no empiezas a no vender dinero, no vender inmuebles. Si pudieras describir tu trabajo con una palabra, ¿cuál sería? Para mí mi trabajo es mi pasión, o sea, es algo que me gusta mucho. Es un trabajo que realizo muchas horas al día y por eso elegí un trabajo en el que estaba apasionado. Yo creo que cualquier empleado y cualquier persona que se dedique a su profesión debería estar apasionado y por eso esa es mi palabra que utilizaría. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? Pueden encontrarme muy fácilmente en el canal de YouTube Imperio Inmobiliario, en el que doy consejos sobre cómo iniciar en el mundo inmobiliario, qué carreras estudiar y cómo empezar a trabajar como agente inmobiliario. Así que no se lo pierdan, allí les espero. Claro, das tips y recomendaciones para todos quien quieran, que no saben a lo mejor del tema o que quieren saber más del tema, pues tú das desde tu experiencia. Que imagino que entonces eso también pudiera ser otro tipo de trabajo en este mundo en que te encargues de enseñar a la gente, ¿no? O sea, que tú compartas el conocimiento y prepares a los demás. Así es. O sea, una de mis pasiones como agente inmobiliario es ayudar a la gente. Muchas veces me contacta gente que quizás está aún en la prepa o que está estudiando y que no tiene ni idea qué es lo que quiere hacer. Entonces, me gusta mucho poder asesorarles y poder ayudarles y decirles qué es lo que yo haría si estuviera en su lugar. Si yo tuviera otra vez 15 años, qué es lo que me hubiera gustado, que me hubieran dicho para poder empezar como agente inmobiliario. Mucha gente me viene y me pregunta, oye, ¿para ser agente inmobiliario puedo estudiar eso? No. Y yo les digo, se lo digo muy abiertamente y me encanta ayudar así a la gente joven. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar obviamente tus redes sociales para que te sigan, para que vean tus videos y ya si tienen alguna duda mucho más específica puedan hacértela directamente. Te agradezco por tu tiempo, por estar aquí, por platicarnos de tu carrera, trabajo. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Espero que con esta plática con Álvaro puedan resolver alguna de sus dudas de cómo entrar al mundo inmobiliario. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si tienen algunas otras dudas, también sugerencias de qué otros videos, temas, carreras investigar, los leemos. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nos pueden encontrar como Orientación es Vocación y nos vemos en el siguiente.